Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a ver. Esto es un vídeo, no sé muy bien ponerlo desde aquí. No, al Enter. Es que no hay ordenador aquí. Vale, eso, pues luego ya volvemos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful. Bueno, me atrevería a decir que vivimos en el lugar más apasionante del universo, porque que sepamos, a ver si podemos volver ya al PowerPoint, que sepamos es el único lugar del universo donde las moléculas, algunas moléculas y las interacciones que se establecen entre ellas han conseguido que a partir de un fenómeno universal como es la química haya surgido una nueva propiedad que presentan algunos sistemas materiales que conocemos como vida. La vida es un fenómeno extraordinariamente dinámico porque desde sus comienzos, cosa que ya nos han estado comentando antes, hasta la actualidad ha ido explotando mediante el fenómeno de la evolución, generando una enorme diversidad de formas de vida diferentes en formas, en tamaños, en longevidades, en formas de vida, en hábitats, de manera que la biodiversidad actual no es más que una instantánea, apenas un chispazo de lo que ha sido la biodiversidad a lo largo del tiempo y que es completamente distinto del que tendríamos si pudiéramos retroceder en el pasado pues a 1 millón, a 10, a 100 millones de años y de la instantánea, la biodiversidad que encontraríamos pues en un futuro más o menos lejano. Se estima que existen casi 9 millones de especies de seres vivos distintos con una variedad impresionante. Pero para entender qué significa esto de la biodiversidad específica, lo primero que hay que hacer es definir una especie. Y no es una definición sencilla. La definición más simple, la que viene en los libros de texto de secundaria, por ejemplo, viene a decir que una especie es un conjunto de individuos capaces de reproducirse entre sí y de tener descendencia fértil. Claro, esto más o menos es útil cuando la especie se reproduce sexualmente, pero que no sirve de mucho cuando la reproducción es asexual, cosa que sucede, por ejemplo, desde animales unicelulares a plantas, pasando por moluscos, pasando por peces, pasando por reptiles, por artrópodos. Por otro lado, existe hibridación interespecífica entre especies que dan lugar a híbridos fértiles también, cosa que sucede con muchas plantas. Y también nos encontramos con el fenómeno contrario, con barreras para la reproducción dentro de la misma especie. Un caso evidente es el que se le presenta, el problema que se le presenta a doña Yorkshire con su novio, el señor Grandanes, ¿no? Además, las especies son cambiantes a lo largo del tiempo, como hemos ido viendo,
De manera que podríamos decir que los límites que marcan las fronteras de una especie no son líneas marcadas definidamente, sino que son más bien territorios difusos. A lo largo de esta charla me voy a centrar sobre todo en lo que conocemos como biodiversidad específica, es decir, la que hace referencia a esa variedad de especies, pero hay otros dos niveles de biodiversidad. Uno de rango menor, podríamos decir, de rango inferior, que es la biodiversidad genética, que hace referencia a las diferencias individuales dentro de los individuos de la misma especie, y otra, digamos, de rango superior, que sería la biodiversidad ecosistémica, referida a los diferentes ecosistemas. Bien, existe una enorme variedad dentro de estas especies, muy variable, pero es evidente que se pueden clasificar jerárquicamente en función de sus semejanzas y sus diferencias, cosa que empezó a hacer ya hace un tiempo, de forma más o menos científica, el señor Carl von Linnaeus, en función de esas semejanzas y diferencias. Él mismo que propuso la nomenclatura binomial para las especies y que él mismo terminó denominándose Carolus Linnaeus, ¿no? Y que propuso, por ejemplo, para nuestra especie el nombre de Homo sapiens. Como curiosidad, el señor Linneo propuso el símbolo del escudo de Marte para el macho y el espejo de Venus para la hembra, para representarlos, aunque yo siempre había pensado que hacía más bien referencia a los órganos sexuales humanos, pero bueno, esto ya es una cosa que no pega mucho, ¿no? Bien, lo que hizo fue agrupar las especies en géneros, los géneros en familias, las familias en clases y las clases en reinos. De manera que, por ejemplo, el reino animal se clasifica en 6 clases, o las clasificó en 6 clases. Era la clase de los cuadrupedia, que incluye, por ejemplo, a la familia de los antropomorfos, ahí incluyó al ser humano, bastante avanzado para su época esta idea. La clase aves, la clase anfibia, que incluía también a los anfibios y a los reptiles, la clase piscis, la de los peces, donde incluyó a las ballenas, la clase, parece que estoy tocando algo por aquí, la clase de los insecta y la clase vermes, que serían todos los invertebrados blandos. Perdón. Y al margen de estas 6 clases, creo como al margen un poco una 7ª clase, que era la clase de los paradoxa, donde incluyó seres extraordinarios como los sátiros, los dragones o los unicornios, ¿no? Esta 7ª clase, que la dejó ahí a un lado y que hace las delicias de los criptozoólogos, es muy curiosa porque también incluyó animales reales. Por ejemplo, una rana que se llama Pseudus paradoxa, cuyo renacuajo, conforme va avanzando la metamorfosis, se va haciendo más pequeñito y la rana adulta es de menor tamaño. Bien, pero no fue hasta que llegó Darwin y Wallace con su idea de la evolución y con los posteriores estudios de genética cuando la clasificación, cuando la taxonomía se hizo, digamos, adulta, ya fue científicamente objetiva, porque en lugar de basarse en el aspecto corporal de los seres, se comenzó a basar en las relaciones filogenéticas, es decir, en las relaciones de parentesco entre los seres vivos. Bien, es evidente que los seres vivos somos muy distintos unos de otros, pero tenemos muchas cosas en común, sobre todo desde un punto de vista bioquímico, desde un punto de vista molecular. Y eso es debido a que todos nosotros, todos los seres vivos actuales, como ya se ha comentado anteriormente, tenemos un antepasado común, ¿de acuerdo? Es decir, somos parientes en el sentido estricto de la palabra. Como bien ha señalado antes mi compañero Carlos, en esa etapa previa al antepasado común es posible que quizá surgieran la vida en distintos sitios con orígenes diferentes y que por tanto podrían tener, si hubieran existido, una química distinta de la que tenemos ahora. Si existieron, no han dejado rastro, y si han dejado rastro, no lo hemos sabido encontrar. De hecho, incluso podría ser, quizá, que existiera todavía algún superviviente de aquellos orígenes alternativos, pero no lo hemos sabido encontrar. Y la cuestión sería además, bueno, ¿y cómo lo buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? De cualquier manera, si alguna vez se encontrara un ser vivo sobre nuestro planeta con una química completamente distinta, es decir, no emparentado con los seres vivos actuales, evidentemente sería una noticia científica de primer orden, aunque dudo mucho que llegara, por ejemplo, a ocupar en los medios pues, una final de la Copa de Champions, ¿no? Por ejemplo.
De cualquier manera, si eso se encontrara, evidentemente nos daría muchas pistas para esa búsqueda de biodiversidad extraterrestre que se conoce como exobiología o astrobiología. Bien, que nos conviene conservar la biodiversidad es algo evidente. Más allá de por la belleza intrínseca a la vida, más allá de por el correcto funcionamiento de la biosfera, del mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, nos interesa también, aunque no es lo más importante, conservar la biodiversidad por un motivo puramente egoísta. Porque la mayoría no, todos los seres vivos llevan en su interior moléculas orgánicas complejas, muchas de ellas propias de cada especie. Y además muchas de esas moléculas orgánicas tienen efectos muy curiosos sobre otras especies. Por ejemplo, hasta no hace muchos años, todo lo que sacábamos la humanidad de este humilde cangrejo, muy antiguo en la historia evolutiva, la cacerola de las Molucas, era que se recolectaban por millones y se trituraban para fabricar abonos. Hoy en día se utiliza un extracto de su sangre para detectar de forma muy rápida y eficaz la presencia de endotoxinas bacterianas en instrumental médico, en fármacos, etc. Tan fiable y tan rápido es que se está utilizando en la Estación Espacial Internacional para detectar si hay algún tipo de infección en los materiales. Bien, hay que tener presente que muchos de los medicamentos más usuales los obtenemos directamente de seres de todos los reinos o fabricamos en laboratorio moléculas similares, ¿no? Desde la aspirina a la penicilina y otros antibióticos, la digitalina, la morfina, el taxol, esteroides, etc. Una parte importante de la economía mundial depende de esta única especie, la abeja de la miel. Y no porque fabrique miel, que es un negocio, podemos decir, menor, sino por su capacidad polinizadora, sobre todo en los cultivos humanos. Últimamente se han puesto muy de moda las abejas, parece que están sus poblaciones con un cierto declive, hay quien alarma diciendo que podrían llegar a desaparecer, posiblemente es un poco exagerado. No hace muchos días prohibía, creo que hay no sé si está ya en marcha o es un proyecto, la prohibición de cierto tipo de pesticidas, nicotinoides, ¿no? que afectan a las abejas. De cualquier manera, la situación no sería tan catastrófica, repito, como algunos nos quieren hacer creer, pero la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas estima que la desaparición de la abeja reduciría la producción agrícola mundial en torno a un 5%, que es un porcentaje bastante alto. Bien, hasta el Neolítico toda la biodiversidad era natural, pero con la invención de la agricultura y la ganadería, que son técnicas, son tecnologías humanas, empezamos a crear, por usar la palabra, a fabricar biodiversidad artificial. Un ejemplo interesante es el del caballo. La historia evolutiva del caballo sucede prácticamente toda ella en Norteamérica. Ahí es donde va evolucionando. Hace aproximadamente 15.000 años, el caballo cruza el estrecho de Bering, aprovechando la última glaciación, se puede cruzar a pie, a pata en este caso, y entra en Eurasia. Por aquella época, los seres humanos, que ya están extendidos por Eurasia, unos 1000 años más tarde, cruzan en sentido inverso hacia Norteamérica. Hace 5.500 años, aproximadamente, en lo que hoy es Kazajistán, se domestica el caballo. Hace 500 años, los conquistadores españoles cruzan el charco hacia América, llevando con ellos caballos. Y esos caballos, cuando llegan a América y los jinetes se montan encima, causan el pavor de los indios, porque en América no hay caballos. Los caballos se extinguieron de América hace aproximadamente 10.000 años, junto con otros grandes mamíferos, coincidiendo con la expansión de los seres humanos por América, coincidiendo con los ya entonces indios nativos norteamericanos. Esto a alguno le ha dado que pensar que fue precisamente el ser humano cuando, en su avance por América, fue extinguiendo estos grandes animales. Pero yo lo dudo, porque todo el mundo sabe que, salvo el malvado hombre blanco, todos los demás seres humanos han sido siempre muy respetuosos y han vivido en armonía con la naturaleza. Otra de las especies que hemos domesticado, y posiblemente la que más cariño le tenemos, es el perro. Hasta hace poco tiempo se pensaba que hacían falta muchas generaciones para que el lobo, que es la especie primitiva, se transformara en lo que hoy es su subespecie, el perro doméstico. Pero parece ser que no es así, porque en 1958 comenzó
un experimento en una granja de Siberia, Novosibirsk, en el que a partir de 130 zorros se dedicaron a seleccionar siempre los ejemplares más dóciles con el ser humano, tratando de recrear esa evolución del lobo al perro, pero en este caso con zorros. A mediados de los años 60 ya había zorros que no solo evitaban a los humanos, sino que trataban de acercarse a ellos. La mayoría de especies domésticas suelen ser más pequeñas que las especies salvajes, con pelajes variados en vez de monocolor, la cola curvada hacia arriba, las orejas caídas hacia abajo. Esto se ha visto en perros, en vacas, en peces. Bueno, en peces lo de las orejas no, pero lo de las manchas sí. Y estos cambios morfológicos comenzaron a verse a partir de la 9ª generación. En la 4ª generación de zorros ya había algunos que movían la cola cuando se acercaba a un ser humano. Se están buscando los genes implicados en los cambios corporales porque se cree que están también muy relacionados con los cambios en ese comportamiento que proporciona la docilidad. Si podemos pinchar, veremos un breve vídeo con aproximadamente medio siglo de evolución. Un poco para atrás a ver si lo podemos ver. Eso, lo vemos ahí directamente y ya está. Repito, esto es medio siglo aproximadamente de selección de zorritos para fabricar zoperritos, ¿no? Oh, yeah, sure. Si no nos lo dijeran, pensaríamos que son perros normales y correctos, ¿no? Bueno, yo creo que es suficiente. Eso es. Bueno, pasamos rápido y ya está. Pam, pam, pim, pom. Ahí estamos. No. ¿Qué Thor? Bueno, con la domesticación, con el cultivo selectivo, con la cría selectiva, además de animalitos graciosos como el perro, hemos creado monstruos como el de la imagen. Monstruos porque este ser es una auténtica máquina de fabricar huevos. Una gallina ponedora viene a poner 320 huevos al año, cuando la especie silvestre que vive en la India pone entre 4 y 9 huevos en cada puesta, ¿no? O la vaca lechera, por ejemplo, ese ser de enormes ubres. El ejemplar de vaca lechera que tiene el récord mundial de producción vertió en un único año 18.738 litros de leche, que creo que es bastante más que lo que necesita un ternerito, ¿no? para crecer. Hemos creado monstruos vegetales como el maíz. El maíz no puede reproducirse en la naturaleza porque las semillas, cuya función secundaria, digamos, la principal es generar un nuevo individuo, la secundaria es dispersarse, no se sueltan jamás de la mazorca. Por lo tanto, si abandonamos un campo de maíz a su suerte, pues ya no prospera más, ¿no? De hecho, tan distinto es el maíz de la versión salvaje, el teosinte, que se encontró únicamente mediante análisis genéticos. A la vista de estas cosas, habría que preguntarse si cuando alguien nos dice que hay gallinas naturales, huevos naturales, leche natural o maíz natural, si realmente tiene algo de natural estas especies que en plena naturaleza pues no durarían ni un suspiro, ¿no? Y también hemos creado monstruos microscópicos, ¿no? Como la bacteria recombinante, la E. coli recombinante, que sintetiza insulina humana y que tanto ha hecho por la vida de millones de diabéticos en el mundo, ¿no? En fin, un ejemplo más de una selección artificial, de una biodiversidad artificial que permite que una bacteria fabrique insulina cuando no le hace ni puñetera falta y que es uno de esos organismos genéticamente modificados tan denostados por gran parte de la población, ¿no? En fin, que estamos manipulando la biodiversidad como un elefante en una cacharrería, por ejemplo, incrementando las temperaturas globales de manera que muchas especies tienen que desplazarse hacia latitudes y hacia altitudes más elevadas para poder encontrar sus zonas climáticas oportunas, digamos, ¿no? Por ejemplo, cambiando especies de sitio, en lo que se conoce como especies invasoras, o lo que es más triste cuando hablamos de biodiversidad, porque somos los causantes de la 6ª extinción masiva en la historia de la vida.
Quizá por eso hay quien se siente culpable y pretende hacer lo contrario, desextinguir especies. Así que a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de que quizá valdría la pena... Perdón. Que valdría... Es que hay aquí un botón que no... Que valdría la pena clonar un mamut en el útero de una elefanta. También a quien se le ha ocurrido la idea dice, hombre, para clonar un mamut, ¿qué tal un neandertal? Entonces habría que ver el útero de qué especie sería el más adecuado para clonar un neandertal. Una vez se ha conseguido volver a la vida una especie extinguida. Se trata del bucardo de los Pirineos, que a partir de células vivas del último ejemplar que estaba disecado, que se llamaba Celia, que había muerto en 1989, se clonó en el útero de una cabra doméstica, pero cuando nació el individuo murió nada más nacer. Por cierto, un experimento que se hizo en España. Bien, y ya para ir terminando, porque me avisan que queda poco tiempo, pues unas cuantas pinceladas, que es lo que toca, sobre curiosidades que nos depara la evolución, ¿no? Por ejemplo, que el planeta sigue siendo de las bacterias, como creo que se ha apuntado ya antes, ¿no? Se estima que existen 5 por 10 elevado a la 30 bacterias vivas en cada momento en nuestro planeta. Esto es, un 5 seguido de 30 ceros. Si lo ponemos en masa, se corresponde con 5.000 billones con B de kilogramos. Y para que nos hagamos una idea de cuánto es eso, equivale a 1000 veces más que todo el resto de los seres vivos. Esto no es muy difícil de comprender si pensamos que solo el 9% de las células que hay en nuestro cuerpo son humanas, porque por cada célula humana que hay en nuestro cuerpo hay 10 bacterias vivas de aproximadamente 50.000 especies que arrojan un peso de aproximadamente 1,5 kilos. La mayoría de esas bacterias, afortunadamente, o son inocuas o incluso son imprescindibles para nuestra supervivencia. Si contamos animales, 4 de cada 5 son gusanos nematodos. Si contamos no especies, sino individuos. Por ejemplo, la Ascaris lumbricoides, que cuando yo era niño pues nos causaba muchas veces picores en un sitio que, en fin. Hay catalogadas algo más de 5.000 especies de mamíferos, pero hay catalogadas más especies de aves, más especies de reptiles, por supuesto más especies de peces, pero también más especies de anfibios, que para la mayoría de nosotros pues son las ranas y los sapos y poco más. Si hacemos una encuesta sobre el ser vivo más grande, el más pesado, seguro que sale que la ballena azul, impresionante con sus 30 metros y 190 toneladas. Pero es un error, porque este es el ser vivo más grande, es un secuoya gigante que se llama General Sherman y que tiene un peso estimado de 2.000 toneladas, es decir, más que 10 ballenas adultas. No solemos acordarnos de los parásitos más que cuando nos pican, pero son muy importantes en la biodiversidad, son más abundantes de lo que pensamos. El de la foto, es un simpático animalito que entra en forma larvaria por las branquias de los peces, se come su lengua y la sustituye, se pone en su lugar y se dedica a alimentarse de las secreciones de los peces. En cuanto al número de especies de parásitos, es difícil de contar. Hay un parasitólogo de prestigio que se llama Carl Zimmer, que dice que todas las especies tienen sus propios parásitos y que la mayoría de los parásitos a su vez son parasitados por otras especies. La estimación, bastante conservadora, dice que por cada especie de vida libre hay 4 especies de parásitos. Eso significa que el 80% de las especies son parásitas. En fin, la evolución ha dado lugar a una biodiversidad en la que nos encontramos con seres capaces de producir luz, como las luciérnagas, o este pececito que tiene un señuelo en la boca para atraer a sus presas, seres eléctricos, como la anguila eléctrica, que descarga 600 voltios, en fin, anfibios que llevan a su progenie no en la espalda, sino dentro de su espalda, seres de un reino que imitan a seres de otro reino, como este animalito que imita un musgo, la orquídea que acaba de citar Biotai, ¿no?, que imita el abdomen de un abejorro hembra. El macho va, trata de copular con la orquídea, se va cabreado llevándose el polen y vuelve a repetir el error tropezando 2 veces en la misma piedra. Arqueas, como la Pyrolobus, que se reproduce perfectamente en las fumarolas submarinas a 113 grados centígrados, pero que siente frío y pierde las ganas de reproducirse cuando la temperatura baja a 90 grados centígrados. Medusas, del grupo de las cubomedusas, que tienen 24 ojos, 2 de ellos bastante complejos, que generan imágenes, pero no tienen un cerebro para procesarlas. Flores gigantes, esta es la mayor, la Rafflesia, con 1 metro de diámetro y 10 kilos, es una planta parásita que por sí es poco espectacular,
pues poliniza mediante moscas y entonces suelta un olor muy desagradable a carne podrida. En fin, seres como la Venus atrapamoscas, conocida de todos, que parecen invertir el orden lógico de las cadenas tróficas y que se alimentan, entre comillas, de pequeños animalitos para robarles el nitrógeno que necesitan para sintetizar sus proteínas. En fin, el escarabajo bombardero, un animalito capaz de disparar unas sustancias corrosivas a unos 100 grados de temperatura. Y, finalmente, la que yo considero la especie más interesante de la biodiversidad actual y al menos pasada, el ser humano, porque el ser humano creo que es, que sepamos, el único de toda la biodiversidad que tenemos, la única especie capaz de preguntarse sobre sí misma y encontrar respuestas más o menos acertadas a lo que se pregunta. Es capaz de fabricar herramientas con las que fabrica herramientas más complejas. Es una especie que ha ido acumulando sus saberes mediante un ingeniosísimo método que se llama escritura. Una especie que es capaz de gestionar energías muchos órdenes de magnitud que las que obtiene como mero ente biológico mediante la alimentación. Un ser que, contrariando su biología, ha sido capaz de posarse en lo más profundo del océano y de poner los pies en otro astro. Un ser que, como ya hicieron las cianobacterias hace miles de millones de años, está cambiando la estructura de la atmósfera de manera que con ello está inaugurando un nuevo periodo geológico, el periodo del Antropoceno, que mal que bien va a tener su impacto durante muchos miles de años en el futuro. De lo que va a pasar con la biodiversidad a partir de este momento depende muy mucho de lo que estamos haciendo y de lo que hagamos en el futuro. Sobre esta especie tan interesante va a tratar pues prácticamente lo que queda de tarde. Muchas gracias.